¿Cómo están? Bienvenidos. En este encuentro de conclusiones vamos a dialogar con Paula Cepeda, es abogada y además integrante de IBC Estudio Jurídico con Perspectiva de Género. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, Ceci, buenas tardes, gracias. Bueno, antes que nada, comenzamos por el origen. ¿Por qué es importante ejercer el derecho con perspectiva de género? Bien, para ir un poco como para contextualizar de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género. Para hacerlo en términos sencillos, es una manera distinta de ver el derecho y de ver la vida, porque en realidad la perspectiva de género es transversal, atraviesa todas las disciplinas y bueno, nosotras como abogadas tratamos de ejercer desde esta perspectiva. Se trata de poder ver las desigualdades que se fueron construyendo a lo largo de la historia en base a nuestras diferencias biológicas. Se trata de entender que como seres humanos tenemos diferencias en lo anatómico, biológico, que esas son innegables e indudables, pero sí socialmente se construyen en base a esas diferencias biológicas, diferencias sociales, y el derecho viene a legitimarlas. Es una herramienta innegable de poder, el derecho. Entonces, a partir de ahí es que esta perspectiva viene a cuestionar todo lo que se viene haciendo desde la justicia, que viene siendo también históricamente sexista, misógina. Al día de hoy, las abogadas, sin ir más lejos, tenemos como una dificultad bastante notoria para ejercer comparado con nuestros pares varones. Entonces la perspectiva de derecho tiene esa importancia de que permite echar luz sobre cuestiones que parecen dadas, que parecen naturales, no, vienen a cuestionar eso, y la importancia es de poder abrirnos la mirada, ver con estas gafas violetas que dicen los feminismos, para poder ver donde nadie quiso ver hasta ahora, de poder señalar esas diferencias y ver cómo a partir de nuestro ejercicio profesional se pueden ir subsanando, se puede ir transformando esta realidad que creemos que es posible. Los feminismos nos demostraron eso y en el derecho también. Hablamos de relaciones asimétricas de poder, siempre planteas estas diferencias que han sido excluyentes para el género femenino, como así también para las disidencias. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Antes de comenzar la entrevista me planteaste una fecha en donde se nos reconocen los derechos humanos, la ciudadanía también a las mujeres, hace muy poco dentro del bloque histórico. Sí, incluso esto viene de la mano del debate que es tan actual respecto del lenguaje, en esto de que por ahí el masculino es genérico, es universal y supuestamente nos engloba a todas, todos, todes. Desde el derecho podemos demostrar que esto no fue así. La Declaración Universal de Derechos Humanos no reconocía a las mujeres como sujetas de derecho. Esto recién ocurrió en el 94. Si bien hubo previamente, por los años 70, también convenciones como la de CEDAW, la de Belén do Pará también en los 90, no fue hasta la plataforma de Beijing donde se reconoce explícitamente nuestros derechos humanos, lo de las mujeres como personas. Entonces, son muchos años de la historia donde se han transcurrido negando nuestros derechos. Entonces, que hoy estemos hablando de esto es un debate que por ahí algunas, las que estamos en el tema, lo sentimos como ya viejo, porque lleva más de 20 y pico de años, pero en buena hora que suceda porque no estamos en pie de igualdad. La igualdad es meramente formal, eso sí, no lo negamos. La ley nos dice iguales, pero en la práctica vemos que no es así. La importancia de un estudio jurídico con perspectiva de género. Está funcionando acá en el casco céntrico de San Salvador de Jujuy. ¿Hace cuánto aproximadamente? El estudio jurídico como espacio físico está hace muy poquito, está desde febrero de este año. Nosotras, sin embargo, ya nos veníamos reuniendo desde el año pasado pensando esta iniciativa. Es más, las 3 abogadas que formamos parte del estudio somos parte también de la red de abogadas feministas y existía, la verdad, mucho prejuicio al respecto, incluso de nosotras mismas, muchos temores de ¿decimos con perspectiva de género o no?
porque no podemos negar que Jujuy sigue siendo bastante conservadora es una sociedad bastante conservadora en algunos aspectos. Entonces como que teníamos ese temor, debo decir que fue así, hasta que dijimos no nos tenemos... ¿Cómo son? Sí, hay una feminista en México, Marcela Lagarde, que siempre habla de esto de autoproclamar nuestros derechos. Entonces nosotros decimos autoproclamemos nuestros derechos a reconocernos como tales de nuestra perspectiva, sin miedo, y así surgió el estudio con 3 abogadas que tratamos de litigar con gafas violetas. ¿Qué sucede en la provincia de Jujuy? ¿Cuáles son las consultas? ¿Cuáles son las edades de aquellas mujeres que se acercan a ustedes? Dentro de lo que es, digamos, la perspectiva de género, lo que más vemos son los reclamos alimentarios. La violencia económica, la violencia de género de tipo económico que se trasluce en los reclamos por cuotas alimentarias. Muchas chicas jóvenes, sobre todo, con niños, niñes, chiquitos en general, es como que viene por ahí la consulta. Y después sí, también los casos de violencia de género, ya por ahí de tipo físico o de tipo sexual. Eso es lo que nos llega mucho, que por ahí también en este trabajo que hacemos con la red de abogadas feministas nos parecía importante resaltar esto de la violencia económica, y ahora estamos viendo más de lo de la violencia laboral por motivos de género. Era algo que estaba medio solapado, que por ahí no se visibiliza tanto. Por el mismo temor. Sí, y también porque en estos años es como que la violencia física, el golpe, es acción pura. Entonces, más contundente, lo más claro, lo más visible. Exactamente. Entonces, por ahí, ahora con todas las del 2015 para acá, del Ni Una Menos para acá, es como que esto adquirió tal impulso que recién ahora estamos pudiendo nosotras plantearlo incluso así en nuestros escritos, pese a que es realmente una batalla diaria, claro. Visibilizarlo de la violencia económica y que no quede solo como violencia familiar, porque ya los tipos de familia incluso cambiaron, ya no tenemos la familia monoparental como antes. Entonces es hablar de eso lo que por ahí nos interesa, porque lo estamos viendo a cantidades. Planteaste algunos desafíos ya, y sería como el cierre, la última pregunta, conocer cuáles son los desafíos desde el derecho, ¿no? Recordamos que estamos haciendo mención en la jornada de hoy a ejercer el derecho con perspectiva de género. ¿Cuáles son los desafíos que la asumen en este momento y que están planteando? Los desafíos son varios, pero por un lado nosotras siempre resaltamos que somos abogadas litigantes, o sea, somos abogadas de calle. En nuestros consultorios, porque también eso hablamos por ahí de consultorios y no tanto de estudio u oficina, que genera cierta distancia con las personas que nos buscan. Respecto al Poder Judicial, una clara efectivización de la ley Micaela, la ley de emergencia provincial. Necesitamos que los jueces y juezas de todos los fueros no solamente realicen un curso, sino que también incorporen esta perspectiva al momento de fallar. Vemos que es posible porque lo vemos en otras provincias. Y vuelvo a decir, por ahí es como que la creación de juzgados de violencia especializados hace que reduzcamos el problema ahí, o no, es una cuestión muy del ámbito del foro de familia y no. Vemos desalojos que en realidad tienen por ahí una raíz de violencia. Entonces necesitamos eso, funcionarias y funcionarios judiciales, magistrados y magistradas, comprometidos realmente en adoptar esta perspectiva, y lo mismo del lado de los colegas. No podemos seguir permitiendo colegas que están ejerciendo violencia porque están denunciados como deudores alimentarios, por ejemplo, y que no tengan ninguna consecuencia. No podemos tampoco tolerar más a colegas que violentan, revictimizan a las clientas que llegan. El desafío es de ambos lados de la barandilla, y nosotras sí hacemos hincapié también en el desafío que tenemos frente a nuestras propias clientas, de poder
realizar una tarea de prevención, de poder lograr que es la primera, ¿no? De la prevención, sanción, erradicación de la violencia es el primer eje, que comencemos por el principio, que se haga énfasis ahí, que podamos servir como una herramienta preventiva con información, que puedan asesorarse a tiempo. Ese es el desafío que vemos hoy. Muchas gracias, Paula. A vos.